Escala Celsius de temperatura. Como vimos en el experimento de Joule, se intentaba ver qué cantidad de trabajo hacía aumentar al agua entre 14,5 y 15,5 grados de temperatura centígrada, de la escala centígrada. ¿Qué son estos grados? Bueno, es muy simple, es tomar agua con hielo, mezclada con hielo. Como sabemos, cuando tenemos una mezcla de dos fases, generalmente a presión constante se mantiene la temperatura. Entonces una mezcla de agua con hielo en principio está a 0 grados centígrados en la presión atmosférica estándar, y cuando el agua está hirviendo está a 100 grados. Esta última temperatura es mucho más dependiente de la presión, así que en lugares que no están a la altura del mar, la temperatura a la que el agua hierve es un poco menor que 100 grados. Pero es la referencia que se utiliza para definir la escala centígrada del agua hirviendo en condiciones de presión estándar, lo que significa hacerlo a nivel del mar y en un día en la que la presión sea la estándar y no, quizás estamos en medio de una tormenta y la presión varía. Así que la escala centígrada es eso, 0 al agua con hielo y 100 al agua hirviendo, y entre esos dos, bueno, obviamente hay 100 grados. Esa escala se puede utilizar con el termómetro de gas que habíamos definido al comienzo. Funciona perfectamente, simplemente hay que decir que el punto triple del agua en esa escala equivale a 0,01 grados centígrados. La caloría era el calor necesario para aumentar, justamente como dijimos recién, la temperatura del agua en 1 grado a partir de los 14,5 grados centígrados. Justamente el experimento de Joule lo que hace es determinar el equivalente de ese calor en julio, es decir, medir en realidad el calor específico del agua. Equivale a 4,1860 julios por caloría. Hoy esta cifra se utiliza para definir la caloría. La calorimetría es la experimentación midiendo el aumento de temperatura a medida que le agregamos calor a un sistema determinado. Existen distintos aparatos, por ejemplo aquí tenemos un calorímetro diferencial, tenemos dos calentadores a los cuales se le entrega energía eléctrica controlada de una computadora y se va midiendo la temperatura. Se utilizan dos justamente porque se quiere hacer diferencial la experiencia. Esto tiene importancia cuando uno está comparando sustancias. Si no se quiere hacer diferencial, se deja vacía la otra bandeja de referencia. Tenemos aquí un video donde la firma Pasco explica cómo funcionan sus equipos didácticos para ver más ideas de calorimetría. Un diferencial es un delta muy chiquito. Además, con los diferenciales se trabaja linealmente. Un delta se puede expresar con una letra D minúscula o con un delta griego minúscula. En termodinámica se usa la letra D para las variables de estado y la letra griega delta para las variables de proceso. Las D y las delta son un caso particular, la delta minúscula de las delta mayúsculas. Ambas son un caso particular de la delta mayúscula. Pendiente. Una pendiente es la recta tangente a una curva en un único punto. Es decir, si nosotros tenemos una curva suave, tomamos un punto, va a haber una sola recta que la toca y no la cruza. Bueno, esa es la pendiente de la curva. La pendiente es el delta de i sobre el delta de x de la recta tangente. Y coincide para la recta tangente con el delta mayúscula x sobre el delta mayúscula y. Nosotros tenemos aquí la curva, la función y de x, en este caso es una curva, y tenemos una línea tangente que pasa por el punto P. Y es la única que la toca, pero no la corta. Si yo inclino un poquito la recta, ya la va a estar cruzando. Y si la inclino para el otro lado, la va a estar cruzando por el otro lado. Nosotros tomamos un diferencial x igual al delta x, en este caso chiquito. Lo aplicamos en un punto
y sumamos el x más el delta de x y vemos en otro punto a dónde corta la tangente y a dónde corta la función, esta otra línea. Vemos que para el caso de la tangente la cortan en diferencial y, así se define el diferencial y. Para el caso de la curva, como vimos, así se define el delta de y. Entonces tenemos un delta de x igual a un diferencial x. Y tenemos un diferencial y tenemos un delta de y, acá en este punto. Delta de y, diferencial de y. Unos cambian linealmente porque cambian con la tangente. A medida que este punto se va moviendo, que el delta de x o diferencial x se va moviendo, este sigue la recta y este sigue la curva. Bueno, allí está un poco la explicación que di. Y obviamente cuando se achica el delta de x y el delta de y, ambos tienden a ser como los diferenciales.